welcome to this Angel seminar. My name is Douglas Bourne. I'm Professor of Development Education at University College London, and I'm also Chair of the Advisory Board for the Angel Network. For those of you who are not familiar with Angel, Angel is the academic network of global education and learning, and it's a network to bring together academics and early career researchers from all around the world. We currently have over 700 members, and today's seminar is part of a series of events initiatives we're having around current key debates in the field, bringing together some of the leading figures in the area of global citizenship education from around the world. Hi, good afternoon. My name is La Salete Coelho. I'm from Portugal. I'm from the University of Oporto and the Polytechnic Institute of Viana do Castelo, and I'm part of Angel board. So we welcome you to this meeting. Hola también a todas las personas aquí que están de língua de habla espanhola e bom dia também a quem está aqui que fala português. This is a very poly-language event, so we are very happy to do this, even if we are trying for the first time. We are very glad that we do it. The background of this event, it's very simple and it's very important. I'd like to give you some context. Some years ago, there was a newspaper, a journal, there was a scientific journal in Spain called Educación Global Research. I don't know if you remember it, and it was really, really important to have that because they translated all the articles in English and in Spanish because they thought that there was a gap between these two worlds, these two linguistic, these two cultural, these two geographical worlds. So there was this project of having this journal that translated everything, because it's true that if you don't read in English and if you don't read in Spanish or in Portuguese, you can miss a big part of what is being written and discussed and thought in different parts of the world. So that journal tried to bring these two worlds together, and this was also in our mind when we decided to do this regional meeting with people from Latin America. The second thing that I'd like to recall to this moment here is that 2 years ago, doing the digest, I believe that you know what is the Global Education Digest that is published by Angel. The Portuguese team, when was searching in Brazil, for instance, because it's the language of Brazil, it's Portuguese, we didn't find many things, searching for global education, development education, global citizenship education. So we felt that the question was not in terms of publishing, but was in terms of terminology, of concepts. We thought that maybe we were looking for the wrong terminology, for the wrong words. So in the second year of the digest, when we participated, the Portuguese team, we decided to invite people from Brazil, Portuguese-speaking people from Brazil, that could enlighten us about what were the terms, the concepts used in Brazil to translate, or what we call in English, global education or global education and learning or global citizenship education. And so we had the first round table last year in July, just with Brazilian guests, discussing the concepts. And we discovered a whole world that was unknown for us. So as a consequence, we decided to open this debate, open this floor, inviting more people from South America, people that speaks Portuguese and Spanish, that has different cultural backgrounds and linguistic backgrounds, and to do this translation, not just linguistic, but also cultural. So that's why we are here this afternoon. And so thank you very much, Silvia. Thank you very much, Cruz. Gracias, Cruz. Gracias, Israel, por estar aquí. Obrigada, Silvia, por estar aquí. So thank you very much for being here. And thank you for all of you that accepted our invitation also to join us in this conversation. The program today will be short. It will be 1 hour and a half, around that, and we'll have mainly 2 rounds of the speakers, and Lina will present them in a minute, and then at the end we'll have some moments
for questions. So if you want to participate, please write your answer in the chat, stating to whom it is directed, and we'll try to manage that by the end of the session. Thank you very much. I hope you enjoy this intercultural exchange that we are having this afternoon. Adelina, it's up to you. Thank you, La Salete. Buenos días en Costa Rica, Colombia y Brasil. Good evening. I am Adelina Calvo Salvador from the University of Cantabria, Spain, and I am a member of the team which organized this seminar. It's a pleasure for me to introduce our speakers. Our first speaker is Cruz Prado Rojas. Cruz is the author of 16 books and numerous articles. She has worked as an international consultant and director of different PhD. She was the director of a master's degree and the PhD in education at the International University Antonio de Valdivieso in Nicaragua, as well as a guest lecturer at the Catholic University of Manizales in Colombia. Her work is focused on an emerging paradigm which tries to understand modern thinking in order to change the way we approach it. Our second speaker comes from Colombia. Israel Arturo Orrega Echevarría is a lecturer research at the Faculty of Philosophy at the Free University and the National Open and Distance Learning University. His academic contributions have revolved around the creation of the development education approach within a Latin American perspective. He is also the author of several books and academic articles focusing on development education approach and critical intercultural pedagogies. And finally, our last speaker is Silvia Elizabeth Miranda de Moraes. Silvia is a professor at the Graduate School of Education at Federal University of Ceará in Brazil. In 2013, she held a senior internship at the Development Education Research Center, UCL Institute of Education. There, in London, she developed the study Global Citizenship as an inter-transdisciplinary theme in the university curriculum. You can find more details about our speakers on the seminar website. Cruz, Israel, Silvia, muchísimas gracias por aceptar la invitación a este seminario. After the presentation, it's time to start with our first questions. Each speaker will have 20 minutes to discuss it. Our first question is, what's the status of global education in your region? What are the main concepts to describe this kind of education? 20 minutes to discuss. Cruz, you can go first. Cruz, profesora Cruz, es su turno. Cuando quiera puede comenzar. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Es un gusto saludarles y aprecio mucho la invitación que me hicieron para participar en esta actividad que me parece de mucha riqueza por lo que estaba apuntando Salet precisamente. Precisamente yo voy a tocar ese tema. Creo que tendría que pensar en compartir con ustedes la percepción nuestra sobre el contexto. Nuestra educación es una imposición colonial. Es una imposición colonial europea. Cuando Europa se creyó el mundo hace 500 años y colonizó, invadió este continente, desde ese momento Europa se creyó el mundo y por lo tanto impuso y nos impuso toda una manera de estar en el mundo, borrando de plano todas nuestras raíces ancestrales y partiendo casi como de nuevo con un pensamiento colonizador. Y nosotros desde hace 500 años hemos venido repitiendo ese discurso colonizador a falta de otros referentes. Y de hecho seguimos con una educación colonizada totalmente, porque las directrices fundamentales de nuestra educación para América Latina se dan desde la OCDE.
a través del Banco Mundial fundamentalmente, que es el que hace los préstamos a nuestros países e impone precisamente todas las líneas de trabajo, todo lo que llaman acreditaciones, evaluaciones, todo eso viene de la OCDE. Nuestra educación entonces como un producto colonial es un producto del pensamiento moderno. Es un pensamiento fragmentado, lineal. Cuando estoy apuntando esto, no estoy diciendo que eso es malo. Estoy diciendo que eso fue así, porque en su momento y debido al desarrollo histórico europeo, pues eso era lo que se tenía, la construcción del pensamiento moderno. Y ese pensamiento moderno es lineal, es fragmentado, es mecánico, es reduccionista, es dualista, es determinista y es antropocéntrico. Como nuestra propuesta de ecopedagogía y ciudadanía planetaria nace de la necesidad de empezar a trabajar de una manera diferente y de habitar el mundo de una manera diferente, sintiéndonos parte de la naturaleza, empezamos a investigar y encontramos que había muchísima más resonancia en las ciencias de frontera y en el planteamiento desde la mirada compleja que desde el planteamiento moderno. Y por eso nos fuimos alejando de eso para construir nuestra propuesta. Y nuestra propuesta es ecopedagogía y ciudadanía planetaria, cuya base epistemológica, obviamente, como lo acabo de decir, es diferente y está alimentada desde las ciencias de frontera, superando una cosa para nosotros fundamental, que es la racionalidad instrumental, tal y como la plantea Habermas. Pensando también en incorporar en nuestro aprendizaje las emociones, superar esa racionalidad instrumental e incorporar y amalgamar todas las emociones, porque finalmente, como lo plantea Maturana, es a través de las emociones que actuamos. Y empezar a plantear el tema del sentipensar, y no solo el del pensar. Desde nuestra percepción, hay una diferencia entre educación planetaria y educación global. Nosotros pensamos que en la globalización se pierden nuestros puntos de referencia. Se pierde la reflexión desde un lugar ontológico contextualizado. La ciudadanía planetaria, en cambio, se genera a partir de la creación de procesos cognitivos desde el lugar de origen, pero no con un pensamiento pueblerino ni reducido, sino desde una mirada universal. Es de esta manera que nosotros pensamos que podemos recuperar nuestras raíces con la tierra, volver a nuestro cuerpo, recuperar nuestro cuerpo, recuperar las emociones y desde ahí iniciar el aprendizaje. Porque la vida solo se conoce desde la vida misma. Es sentipensar desde nuestros territorios, pero con una mirada compleja, universal. Desde ahí nosotros estamos haciendo este planteamiento. No sé cómo ando con el tiempo, disculpen, no lo revisé, pero no quiero lesionar a mis compañeros y compañeras. ¿Podrías tener unos 4 minutos más o utilizarlos luego si quieres, Cruz? Perfecto. Todo este planteamiento que parece, bueno, parecía hace 10 años, hace 12 años, cuando empezamos a realizarlo y a cristalizarlo en proyectos concretos, parecía una locura. Sin embargo, pudimos ponerlo en práctica en varios doctorados y en uno específicamente, donde realmente le cambiamos las claves
a toda la perspectiva académica que tenemos y cambiamos algunas cosas que a nosotros siempre nos parecieron que la academia no tenía sentido en muchos aspectos. Y lo que hicimos fue volver a poner el ser humano como centro de la educación y olvidarnos y sacar de ahí toda la parte administrativa y de control que establece la educación. Porque nuestra educación está centrada en el control, en la jerarquía. Y para establecer la jerarquía hay que establecer controles con las personas. Desde esa perspectiva, nosotros no aprendemos, apenas repetimos el discurso que nos dan, pero no tenemos la posibilidad de pensar por nosotros y nosotras mismas. Efectivamente, eso es así porque además pensar es muy subversivo. Muchísimas gracias. Gracias, Cruz. Israel, you can be next to discuss the topic. Israel, cuando quieras, tu turno, por favor. Bueno, no, un saludo cordial y agradecido con las personas que están detrás de este espacio de diálogo y de discusión. Bueno, en términos muy generales, decir que comparto con mi colega Cruz gran parte de los enunciados y ahorita que la Salet estaba presentando el evento y de cara a esta primera pregunta, como qué nuevas coordenadas, enfoques, nombres, si queremos, categorías para pensarnos aquello que sería la educación global. Yo quiero como remitirme a tres elementos para situar también el quehacer, mi quehacer de cara a todo el proyecto de la educación para el desarrollo en perspectiva latinoamericana y cómo se ha venido trabajando. En primer lugar, como ubicar en cierta clave genealógica tres formas como se ha materializado aquello que podríamos denominar la educación para la ciudadanía global. Una primera de ellas, pues por supuesto que tiene que ver con la recepción de los enfoques de educación para el desarrollo en un primer momento y que se va a dar específicamente en una primera vertiente de recepción por medio de las estructuras estatales en América Latina y en Colombia en particular, después de las décadas de los 90. Se hace un recepcionamiento de lo que podríamos denominar la educación para el desarrollo con diferentes adjetivaciones. En algunos casos se enunciaba como educación para la ciudadanía, para la democracia, para la paz y que de alguna manera acompañaba todo el discurso de los estados liberales o las constituciones liberales como fue la del 1991 en Colombia. En ese sentido, estoy diciendo que hubo un primer momento de la recepción de la ciudadanía global acompañando ciertas constituciones de carácter liberal, constituciones políticas de los estados nacionales de carácter liberal. Y en ese sentido, a través de la agencia del Estado, a través de la intervención del Estado, pues se promovían estos núcleos de la ciudadanía global, como sería la educación para la democracia, la educación cívica, con algunos actos que uno podría pensar lindaban también en lo que podríamos decir de una identidad nacionalista, es decir, el Estado de alguna manera a través de la promoción de la educación democrática o de la educación para el desarrollo instauraba también un cierto código identitario nacional, por lo menos en la década del 90 en Colombia. Entonces, un primer momento de esa recepción de la ciudadanía global. Una segunda forma como se fue integrando una perspectiva de la ciudadanía global, pues tiene que ver con las organizaciones no gubernamentales, con las ONG.
digamos que también décadas de 80 y 90 se comienza a recepcionar esta perspectiva de una ciudadanía que capacitara para una ciudadanía planetaria, una ciudadanía mundial, y en las ONGs también se pudo ver este impacto claramente de una forma más crítica en las organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, cuando en las ONGs se trabajaba en torno a la educación para los derechos humanos, claramente había una tensión con la estructura estatal, cosa que además va haciendo muy particular a la recepción de la educación para el desarrollo y para la ciudadanía global en América Latina. Esta tensión, fuerte tensión entre las organizaciones no gubernamentales con bases comunitarias populares muy fuerte y el ejercicio que de la educación global hacía el Estado. De alguna manera en las ONGs el acento era un acento más de denuncia, de crítica, y en el Estado, por supuesto, pues una cuestión más programática, más de educacionismo, es decir, de formar en capacidades para la ciudadanía, a la ciudadanía para el desarrollo, que en últimas se fue convirtiendo en ciudadanías para el trabajo y hoy en día en ciudadanías emprendedoras, que suponen pues una despolitización de la ciudadanía misma. Esto por parte del Estado y las ONG. También a finales, a partir del año de la década del 2000, en los ámbitos académicos comenzamos a pensarnos no solo el enfoque de educación para el desarrollo que América Latina en algún sentido había aportado, por lo menos en las últimas generaciones de esta perspectiva, la mirada crítica, por ejemplo, de Paulo Freire en la educación para el desarrollo de las últimas generaciones. Pero comenzamos a pensarnos en escenarios académicos y hablo en particular en el cual yo adelanté pues las varias investigaciones en línea de la ciudadanía global, en la cual teníamos la posibilidad no solo de articular los saberes de la academia, sino los saberes también populares, es decir, comenzamos a trabajar con algunas entradas, con algunas comprensiones de la ciudadanía global y de la educación para el desarrollo, en diálogo con espacios populares, organizaciones barriales y demás. Este diálogo pues nos llevó a rehacer, a alcanzar algunos planteamientos, unas críticas, yo le digo siempre constructivas al modelo de educación para el desarrollo y que implicaba una mirada, por supuesto, de las construcciones propias en América Latina. Una de ellas, fundamental, va a ser el cuestionamiento a la comprensión central de la idea de desarrollo mismo, develando esta idea como un ejercicio todavía civilizatorio, es decir, una nueva imposición de códigos, modelos de vida, de horizontes de mundo. Cruz lo mencionaba también de enclave ontológica, es un despliegue todavía civilizatorio de una ontología política, es decir, de una forma de habitar y construir mundo. Entonces, a la par de que en América Latina comienza toda una oleada de intelectuales que estamos repensándonos y cuestionando el desarrollo, la idea misma del desarrollo, pues eso va a afectar toda la comprensión que veníamos trabajando en torno a la educación para el desarrollo o la educación posteriormente de la ciudadanía global. Otras coordenadas intervienen. Cuando digo coordenadas, pues son tramas del saber, formas del saber propias que requieren no solo el desplazamiento de la idea de desarrollo en cualquier adjetivación, desarrollo humano, desarrollo sostenible, pues el mismo encubre un proceso todavía civilizatorio, una imposición de unos valores políticos, ciudadanos, sino también la necesidad entonces de pensarnos en términos propios. Ahí surge en esta década del 2000 en América Latina una nueva forma de repolitizar o de politizar la vida de los ciudadanos en el entramado comunitario con otras coordenadas.
con otra ontología política, que se esboza bajo la idea del buen vivir o el summa camaña, summa causai, en lengua quechua y aymara, desde nuestros pueblos indígenas, que interviene no solo en términos de nombre, interviene la narrativa del desarrollo y la narrativa misma de la comprensión de lo global, de lo mundial, con la idea de la interculturalidad crítica. Dejo allí para dialogar en el segundo momento de cara, digamos, a qué sería lo propositivo entonces allí que emerge, cuáles serían esas nuevas miradas o categorías, lo dejo para el segundo momento. Solo quería precisar esas tres momentos de la recepción de la educación global o del diálogo de la educación, el estatal, el de las ONG y el del diálogo academia, comunidades de base. Muchas gracias, Israel. Thank you very much. Silvia, your thoughts, please. Silvia, cuando quieras, es tu turno. This is a great moment that we're living now, because there's this dialogue between the North and the South, the global North and the global South, which is, I think it's very advantageous for both of us, both sides, right? And it's a time to expand perspectives, dialogical perspectives that give us the opportunity to discuss differences and similarities between us. In Brazil, for many decades, we had been trying to live up to Europeans' expectations and to our own willingness to honor these expectations and to incorporate as much as possible the European ways of being in the world. And now I think it's time to look at ourselves as a mixture of European, of originary indigenous peoples and Afro-descendants, and to figure out what it means for us to be Brazilian in the present and in the future. So the concept of citizenship is linked to the education experiences of many of us Brazilian educators. First, because of our past as a Portuguese colony that starts in 1500 and goes up to 1815, when Brazil was elevated to a kingdom in union with Portugal. During the early 300 years of Brazilian colonial history, the economic exploitation of the territory was based first on Brazil wood, pau-brasil. This gave the country its name, and the sugar production. Slaves, especially those brought from Africa, provided most of the workforce of the Brazilian export economy after a brief period of Indian slavery to cut Brazil wood. Brazilian society was united by the Portuguese language and the Roman Catholic faith. The Jesuits represented the spiritual side of the enterprise, and they were destined to play a central role in the colonial history of Brazil. Slave labor and trade were essential for the economy of Brazil, and the Jesuits usually did not object to the enslavement of African people. It's this past, when citizenship was a privilege of very few, that still goes on in the present, when we have the Indian territories invaded and their people killed due to the ambition of very few, or when we see that most of the poor and incarcerated population is made of Black people. There are a few other episodes when our citizenship was in danger in Brazil, but I'll refer to a specific one that is closer in time and which my generation experienced in full. It was from March 1964 to April 1964, to March 1985, when a military dictatorship was installed with the pretext of preventing the advance of communism in the country. Individual and social guarantees were restricted, and among other constituents of citizenship, like for instance, the right to vote and freedom of speech, were suppressed. Many people went to jail, were tortured, and died. My generation lived that. Nationalism and authoritarian military thinking were imposed in all spheres, including in the school curriculum. We had disciplines like study of Brazilian problems that, in fact, they were presented by a general that only talked about the successes of Brazil, no problem at all. One of my colleagues once asked that, where are the problems, the Brazilian problems? Okay, the protests filled the streets and were violently suppressed.
this past is still very vivid in us. In 1988, the political rights were reestablished when in the new federal constitution known as the Citizen Constitution, citizenship appeared as a fundamental principle. The school curriculum of the time did not help much, since up to the 90s, it was alienated from our social problems in fragmented disciplines that did not dialogue with one another. There was no contextualization, which made it difficult to understand what was going on in the world and in our country. I remember studying the Sahara Desert, but nothing about the Caatinga, which is a very dry vegetation typical of the Northeast, the region where I live. On top of that, I studied in a non-school, so you can imagine the rest. And the idea of a global citizenship started to be included in political, economic, and education universe when in 1992, Rio de Janeiro hosted the United Nations Conference on Environment and Development, known as ECO 92, Rio 92, or Earth Summit. And the motto of the conference was think globally, act locally. Well, motivated by, well, the term then, I think that the term global then became very popular. But anyhow, motivated by the Rio 92, the Ministry of Education launched our National Curriculum Parameters, which was a highly applauded initiative for making the theme of citizenship even more inclusive by bringing a transversal, interdisciplinary, transdisciplinary view of knowledge, and with themes such as ethics, health, environment, sexual orientation, work and consumption, and cultural pluralism are discussed. Including these cross-curriculum themes in pedagogical practice was a challenge, especially because the school did not favor much of this. But despite the growing interest of academics and students in themes such as global warming, renewable energy, nuclear waste, Amazon, this was somewhat difficult, but the students themselves took the lead. They were the ones who started bringing these themes to the classroom. In the second part, I'll show you more about this. We realized that recently that the term global citizenship and global education were not very well accepted here in Brazil because it kind of took us to an association with economic globalization, poor distribution of world wealth, the G7, the global North and global South divide. And so the people who I talked to in the university in the beginning of my project, they were kind of very skeptical about the term global. That's why then, and then the environmental issues became very, very deep concern because it was difficult to kind of balance the development with preservation of nature. So this was when the planet appeared as a mandatory topic in the political, scientific, and educational sphere. At the university, the ecology of knowledge, which is this theory of Boaventura Sousa Santos, the Portuguese sociologist, it was added since we found that no educational proposal would be complete without the study of indigenous and African cultures, which are constitutive of components of our identity. In the ecology of knowledges, you open to different cultures, different epistemologies. And so the ecology of knowledges became a very important element in our project of a planetary citizenship. It gave us kind of the fundamental to talk about the indigenous cultures, the African cultures, together, of course, with the knowledge that were originated from scientists in their laboratories, university and research institutions. But planetary citizenship is in fact it's a concept that is in permanent evolution.
since as we think of Paulo Freire as one of our mentors, he sees the components as products of a dialectical relationship between man and the world. For us, we define, not definition, but we understand planetary citizenship with an ontological nature, since as unfinished beings, we need to seek a complete humanization in a dialectical relationship between human and humans and human and world. It's also epistemological because to include the knowledge of the indigenous and the Afro-descendants and reacting to the imposition of Western knowledge as the only valid and worthy of consideration. It's methodological because it can only be put into practice through dialogue. As Paulo Freire says, no one educates anyone. No one educates himself. Men educate each other, mediated by the world. It's also political because it's based on a critical and liberating dialogue, which presupposes action. In short, planetary citizenship appears as an evolution and a contextualization of global citizenship. I would say more of a contextualization. It's for indigenous peoples. It implies respect and preservation of the land, the freedom to perform their religious and mythical rituals, where they relate to supernatural beings, where this is accepted and this is practiced all the time. And who are we to question this? For the Afro-descendants, too far from their homelands to go back to, it means inclusion in society where they can enjoy unrestricted rights. For science and the scientists, it offers the opportunity of enriching their traditional epistemological areas by learning from indigenous peoples about their millenary ways of survival in total harmony with nature. Therefore, we propose a planetary perspective where North and South are included. It is the planet that constitutes our background, our objective, our purpose, and our motive, with its diversity of people, cultures, natural resources. Is it ambitious? I don't think so. I think Paulo Freire calls it hope. And as he says, esperanzar, which is not esperar, because esperar is a very passive way of, it's like waiting for these things to happen. Esperanza is more, it's hope with action. With Boaventura Santos, I think that we are much more sensitive to other paradigms and derived from the experience of our colonized and enslaved peoples. So this is our project of research here that is developed in the University of Ceará, Federal University of Ceará. Thank you very much. Thank you, Silvia. So, La Salete, do you want to introduce our second question, please? Yes, thanks, Adelina. Thanks for this, and thanks for these three powerful presentations. Someone said that about this last one in the chat, and I think it's really important and it's really real. But now we have a new opportunity to hear our guests. They started with a more theoretical approach, and diagnosing what is happening in their own reality. And now we would like a little bit more to hear a bit more about what you are doing, your research, your practice, your activism contributes to this discussion that we are having here. So could you share with us some experiences, some theories, some thoughts about how you are contributing to this context? And now we can start with Israel, please. Bueno, gracias, La Salete, por esta pregunta. Por demás,
sí, es una serie de pensares y que gratamente comparto tanto con Cruz como con Silvia estos horizontes, y ha estado en la discusión de manera muy transversal esta idea de mundos, de ontologías, porque en últimas las formas como nos vamos pensando la ciudadanía global, o en mi caso la educación para el desarrollo en clave latinoamericana, supone algunos elementos, propone también algunos elementos en su abordaje. Una primera mirada claramente es que si la ciudadanía global o la ciudadanía planetaria requiere ser una ciudadanía descolonizadora. El ejercicio colonial, no solo de la colonización, sino el ejercicio colonial, esa estructura de poder que se distribuye epistemológicamente en la comprensión de mundos, pues nos afecta no solo a los sures, sino a los nortes, nos afecta como humanidad, no solo a quienes hemos sido víctimas culturalmente y políticamente, económicamente, hablando del ejercicio colonizador, sino que afecta nuestras comprensiones mismas de vida. Así que una educación en clave planetaria necesariamente tendrá que ser una educación descolonial, y eso implica varios elementos. La primera, a mí una primera elemento que me parece es algunas ideas que vienen trabajándose en clave de la educación global o la educación también para el desarrollo últimamente, es que ya no trabajamos tanto por contenidos, es decir, el contenido, por ejemplo, del género, de los derechos humanos o de la interculturalidad, como si fuesen contenidos en una de clase, en términos educativos, de contenidos que se imparten para ser mejores ciudadanos, sino que son elementos que han de transversalizarse en la práctica educativa. Entonces, una perspectiva de género no tanto como un contenido que se imparte, sino como elementos que transversalizan la praxis y la mirada del mundo, ¿verdad? No son ya temas o contenidos cuando se transversalizan, sino que cambian la mirada del ejercicio pedagógico mismo, que podemos llamarle ejercicio para la transformación. Yo creo que también desde América Latina emerge una nueva comprensión de la educación intercultural o de la interculturalidad. Y esto me parece sumamente importante en clave de cómo venimos pensando la educación global, en mi caso desde las ontologías políticas latinoamericanas, y es que la interculturalidad no se limita simplemente a la posibilidad de conexión lingüística y educativa de ciertos grupos que atraviesan nuestros territorios, sino que la educación intercultural supone o se piensa en clave de mundos, en clave ontológica o de diversidad ontológica, como le llamamos. Ello implica no solo el esfuerzo por conectar lingüísticamente en espacios etnoeducativos, sino el esfuerzo por comprender diversidad de mundos, es decir, pasar de un paradigma en el que una cultura con sus valores simplemente se abre a la inclusión de otras culturas, a pensar esos otros, comilla otros, pongo entre comillas esa idea de otros, esos otros mundos como elementos fundamentales para constituir nuevas políticas y nuevas ciudadanías. Estos otros ya no son solo susceptibles de inclusión, decimos desde América Latina, nosotros no queremos que nos incluyan en la trama del desarrollo, en la trama de la ontología política, queremos construir nuevas formas de la política, construir nuevas formas de la ciudadanía. Y esto se deja ver en América Latina, en Colombia en particular, en las movilizaciones sociales de los últimos años, en donde cientos de miles de personas hemos salido a la calle, no para reclamar la inclusión en las políticas del desarrollo, sino para pensarnos otro modelo de vida, otro modelo de ciudadanía. No es ser incluidos en la trama ontológica de la ciudadanía tradicional, sino transformar la
forma de la ciudadanía. Entonces, bueno, para nosotros ello implica cuestionar y desplazar la ontología de este ser que es el desarrollo, la idea misma del desarrollo, develarlo como una imposición civilizatoria y transitar en nuestro caso a lo que hemos llamado comprensiones del post-desarrollo, o si queremos nuestras categorías propias del buen vivir. Cuando decimos buen vivir en América Latina, no estamos dando otro nombre al desarrollo, no es un desarrollo, no es otra forma de desarrollo, sino un desarrollo otro. Es decir, es la intervención de la idea de la vida buena que se esconde detrás de el discurso civilizatorio del desarrollo. Entonces el buen vivir convoca a otras estéticas de la vida, a otras formas en las que seres humanos, no humanos y naturaleza no son entidades aisladas. Si ya dimos un gran paso en los modelos educacionales críticos en Europa y en América Latina para cuestionar ciertas dicotomías de la modernidad, como la dicotomía entre sujeto-objeto, por ejemplo, y hablamos de la importancia de los sentimientos en la educación, yo creo que en América Latina estamos impulsando también la posibilidad de superar una dicotomía que funda mucha de la racionalidad de la ciudadanía, y es la dicotomía entre naturaleza y cultura. Que separa tajantemente el ámbito de la naturaleza y el ámbito de la cultura. Cuando nuestros indígenas hablan de la pacha, tiene el sentido del logos griego, de la palabra griega, pero también de la mamá, de la mamá tierra, lo que va evidenciando esfuerzos por superar esa idea de que por un lado está la naturaleza y por el otro está la construcción cultural, es decir, la ciudadanía. La ciudadanía es también una forma en que nos relacionamos complejamente por demás, seres humanos, no humanos, entidades no humanas. En algunas comunidades serán espíritus, almas, los apus de las montañas y la naturaleza misma. Esa dicotomía no funciona y ello nos impulsa a pensar otras formas también de la ciudadanía, ¿no? A descentrar, por ejemplo, la idea del antropocentrismo, en la cual se sostiene el machismo y el patriarcado por demás. Por último, yo creo que también es clave para las resistencias ciudadanas y las formas de pensar la ciudadanía en América Latina, descentrar el papel del Estado. La ciudadanía global, todavía europea, y la educación para el desarrollo todavía mantiene una cierta centralidad del Estado nacional. Y reclamamos desde América Latina comprensiones nuevas del Estado y de la relación del Estado con los sujetos políticos. Los estados plurinacionales serían un ejemplo de una nueva forma de intervenir esa centralidad del Estado, ¿verdad? Centralidad que a nuestro parecer debería ponerse, acentuarse en las prácticas comunitarias mismas, populares y demás. Por demás, en Colombia se hablan 68 lenguas indígenas propias, aparte del español, y ello implicará siempre comenzar a pensarnos ya no en un Estado nacional con esa identidad única, sino plurinacional. Y ello nuevamente tiene que ver con cómo transitamos de universos, de un mundo, a pluriversos, como bien lo menciona Boaventura de Sousa Santos. Ello también implica posicionar otros valores, ¿no? Mientras la ciudadanía global ha acentuado la idea de la libertad, la igualdad y la fraternidad, cosas que me parecen fundamentales, que siguen siendo fundamentales. Yo creo que aquí también se van haciendo otras tramas de valores. Pensamos, por ejemplo, en la autonomía más que en la libertad. ¿Sí? En la comunidad y en la liberación más que en la libertad, y no para desplazar esos grandes valores del proceso de secularización
europeo que en últimas se sublima en estos valores que se posicionan y que siguen siendo importantes, pero que seguramente desde nuestros lugares de enunciación en América Latina se trastocan un poco, no solo libertad, igualdad y fraternidad, sino autonomía, comunitariedad y liberación, que tiene pues otros matices. Bien, Gracias. yo dejaré ahí, sí. Gracias, Israel. Tantas cosas, tantos pensamientos profundos en tan pocos minutos, esto vamos a necesitar de oír de nuevo, ¿no? Seguramente. Gracias, Israel, por esto. Y pasaba la palabra a Silvia. Okay, I'm going to show you a few slides to illustrate now what we do here at the university. As we say in popularly, it's you kill the snake, but you have to show the stick. Como mata la culebra, pero tienes que mostrar el palo. Okay, so this is the title of the project that we're developing at the University of Ceará. And I'm going to show you a little bit more about it. It's the practice of this planetary citizenship in terms of how the students, because we are in a university, first of all, that teaches public school teachers how to teach. And then we have this enormous responsibility of teaching them. And this, we start when we want to develop a theme that is connected to planetary citizenship. We start with the culture circle, Paulo Freire's culture circle, which is a disposition of students and teachers in the classroom, virtual, presential. So the idea is to work with the students in the classroom. So they are supposed to meet, right, in a kind of circle that is to favor the dialogue, the interaction. And they are supposed to identify which issues, which themes are of their concern. The population in our program is from multiple areas of knowledge. They come from the whole university to learn how to teach. So please, next. The culture circle, okay, then comes up with all these themes. I mean, every year I have something like 5, 6, 7, 8 different things. I put some of them here, and I'm going to leave them. Of course, when you see this presentation later on, you're going to see that they have something with the environment. They have, all the like the prejudice, nationalism, citizenship, Northeastern culture. It really depends on the time and the place where this is. This is going on since I was teaching in the interior of São Paulo and now in Ceará. Please, Kester. And then we have these themes that, according to Paulo Freire, this is a quotation from Paulo Freire. He says that the generative themes they belong to the epochal unit, a set of ideas, conceptions, values, which are recurrent in a specific time. So it's a very, very contextualized in time and in place. Next, please. So we kind of define them, this planetary citizenship, as a radical defense of all forms of life on the planet, including indigenous peoples and Afro-descendants, with their knowledge and traditions, together with the knowledge of scientists in their laboratories, universities, and research institutions. And why I say this now? Because these students come from geography, history, physics, chemistry, and they are supposed to teach these topics, these disciplines in the schools. But then what we do is to have them think about the context, think about the social purpose and the social aspect of science. Okay, next, please. Then we have, the ecology of knowledges is a theory that came to help us include the indigenous and African matrices together with the Western knowledge. And then this is very interesting because it really
points the invisibility of these knowledges in the general panorama of the world. Okay, thank you. Next, please. Okay, since it is a university that has a faculty of education and we're teaching them how to teach, we think that we should emphasize that there is a nucleus of every area. Please, the next. And I made this figure. Sorry, there's a mosquito here. It's the field and the nucleus. The nucleus is the identity of the discipline, whether it's history, art, or geography, or chemistry. It's the nucleus. It's what we say, it's the name of the discipline, and it's the source in terms of the specialized research. And the field around the nucleus is where interdisciplinarity occurs, where the nucleus of different disciplines integrate and talk to one another. And the transdisciplinarity is the general theme that is kind of above our heads, that now we have, for instance, Amazonia, and we have global warming, and also now we have this thing about what is, in politics, like for example, what is going on with the decline of democratic institutions everywhere. Okay, the next, please. I'm going a bit fast. Okay, so this is one example where when they chose Amazonia, and they had people in the classroom that were from biology, anthropology, meteorology, law, pedagogy, engineering, art. And so they each one thought about the theme Amazonia in the perspective of his own area, so that we don't lose the identity of the discipline. Go on, please, Kester. Okay, so the next one, because this is just a title. This the curriculum seen from the top of the dunes. And this was really amazing because they came here to a region that was in danger of having a resort built. And it's we call an environmental protection area. And so they went around when the group, and each one thought about this topic according to his own or her own area of her own nucleus. Okay, go on, please. The other one, this one was something that really kind of thrilled me. This valor do conhecimento das rezadeiras is the value of the knowledge of the healers, popular healers. These are women that inhabit the interior of the state of Ceará and the other states, and they are the ones that go, to the houses in order to pray, to heal, and to give very natural medicine to someone who is sick. And so these are the rezadeiras. This is an ancient practice here in Ceará, the rezadeiras. And I found out that all the students that participated in this project, around 90%, went to rezadeiras for some problem in their lives. Okay, this is the type of knowledge that is getting lost. So the planet is the focus, the objective. This is our home. So this is the planet that we have in the back of our minds when we are talking about a planetary citizenship. It's not like the division. It's not that we have different people that deserve to be treated differently. They have equal rights. They have equal value in the perspective of a country. And I finish my presentation, with the next figure, which is the Pachamama. This is what Arturo mentioned today, Pachamama, which is our motherland, our country, our planet. Thank you very much. Obrigada, Silvia. And thank you for bringing this example of a practice, how to embed these into the curricula, these theories that we are explaining here. Thank you for that.
And now, Cruz, que ahora puedes seguir, Cruz, por favor. Gracias, muchísimas gracias. Me encanta tanta coincidencia con mis dos compañeros, los compañeros que me antecedieron. Quisiera hacer una brevísima reflexión sobre ciudadanía, la palabra ciudadanía. Yo tengo un defecto ahí, estudié semiótica y entonces siempre voy mucho al origen de las palabras. Bueno, porque para resignificarlas y repensarlas deberíamos de pensar también en dónde, cuál fue el contexto. Y la palabra ciudadanía es una palabra profundamente patriarcal. Profundamente patriarcal. No les voy a contar más porque no es el tema, pero pueden profundizarlo, pero es profundamente patriarcal. Hay un grupo de mujeres en Argentina que plantearon que tenía que ser cuidadanía y no ciudadanía, lo cual me parece maravilloso, ir redescubriendo esas cosas. Bueno, la propuesta nuestra del doctor Gutiérrez y de su servidora emerge en el contexto de Río, posterior a Río 92, en el cual participamos en esa reunión. Seguimos participando posteriormente en otras reuniones mundiales y ahí va emergiendo esta propuesta a la par de una investigación que estábamos realizando sobre el tema del pensamiento complejo y las ciencias de frontera. De ahí emerge nuestra propuesta de ecopedagogía y ciudadanía planetaria. No es un modelo, es un enfoque, es una propuesta amplia. ¿Por qué? Porque si no estaríamos en contra de lo que estamos proponiendo, la diversidad justamente, y la aplicación contextualizada de todos nuestros conocimientos. Es un intento por superar la mirada dicotómica, la mirada reduccionista, fragmentada, obviamente colonial. Y entonces intentamos, al hablar de planetariedad, intentamos incorporar claves que son intrínsecas a la vida, pero que posibilitan esas nuevas miradas, esas nuevas estéticas, esas nuevas narrativas, en fin, esa nueva forma de habitar. Esto lo hemos traducido en propuestas concretas, en programas que hemos desarrollado en diferentes universidades, fundamentalmente en doctorado y en maestría. ¿Qué intentamos hacer? Intentamos cambiar algunas claves que son intrínsecas a la propuesta colonial racional y las intentamos cambiar. Por ejemplo, promovemos la autoorganización y vamos más allá de la jerarquización a la redarquía, no a la jerarquía, sino a la redarquía, a la autoorganización, a la relacionalidad, porque todo en el universo funciona por las relaciones, no son los elementos ni las características los que hacen que funcionen las cosas, son las relaciones. Cuando hablamos de este teléfono, no está hecho de átomos de teléfono, está hecho de átomos, de partículas subatómicas, que lo que le configuran como teléfono es justamente las relaciones que establecen esos átomos. Y así debería funcionar todas las relaciones, cosa que es muy interesante ver cómo precisamente en nuestra educación lo que se promueve es la individualidad y la competencia. Por lo tanto, nosotros en nuestra propuesta lo que promovemos es la construcción colectiva de aprendizaje. Con ello estamos incorporando también las construcciones colectivas y esa cosmogonía de trabajo colectivo que tienen nuestros ancestros. Le damos énfasis al aprendizaje y no a la enseñanza, con lo cual abandonamos la jerarquía del que sabe sobre el que no sabe y abandonamos la preponderancia de los contenidos sobre el proceso de aprendizaje de las personas. Si nosotros pasamos justamente al aprendizaje, tenemos que entender que el aprendizaje es autoapollético, obviamente,
porque es el principio que diferencia a los seres vivos de los seres no vivos, el aprendizaje, la autopoiesis. ¿Cómo yo me puedo autogenerar? A partir de la información que recibo del medio y cómo me autogenero. Ese es el elemento que nos diferencia como seres vivos. Si nosotros pasamos al aprendizaje, entonces estamos incorporando unas nuevas claves que no están presentes en nuestra educación, tales como la autonomía. La autonomía es una condición intrínseca a la vida. La creatividad, si nos autogeneramos, obviamente que la creatividad es una condición intrínseca a la vida. Y no nos tienen que venir a dar clases de creatividad como contenido, porque simplemente lo que tienen que dejar es que la desarrollemos, que promuevan ese desarrollo, nada más. Otra cosa intrínseca a la vida es el amor y el placer. Y eso lo incorporamos como una clave epistemológica en un doctorado. Para nosotros tiene que tener sentido todo lo que hacemos y todo lo que aprendemos. Y ahí es donde encontramos un montón de sinsentidos de la academia. Estas propuestas que yo les estoy hablando se han llevado a la práctica y se están llevando a la práctica. No estoy haciendo un planteamiento teórico, con lo cual tampoco yo estoy muy de acuerdo con los planteamientos generales, abstractos, objetivos, porque la objetividad no existe. Y eso lo planteamos también como una clave epistemológica nuestra. Partimos de la subjetividad y del contexto. No puede haber pensamiento complejo si no está contextualizado. No hablamos de inclusión, hablamos de integración, porque eso de inclusión, tal y como lo apuntaban los compañeros anteriormente, es los incluyo aquí, en lo mío. No, eso no es lo que queremos, justamente. En ese sentido, hay una palabra sacrosanta, que es el currículum, y otra palabra sacrosanta, que es la evaluación, que nosotros además lo desmitificamos. El currículo se usa, me lo dijo una persona que ya mencionaron, Pablo Freire me lo dijo directamente. El currículum se utilizó muchísimo, sobre todo para hacer los estados-nación. Alrededor de París, por ejemplo, se tenía que hablar francés, se tenía que tener la religión católica, construir esos estados-nación alrededor de una cultura específica. Y el currículum es efectivo para eso, porque lo que hace es estandarizar a las personas. Entonces no podemos hablar de multiculturalidad y de diversidad si estamos atados y atadas a un currículum, obviamente. Además, el currículum es absolutamente fragmentado. Divide las disciplinas, la vida no las divide. Hay un físico cuántico que murió español, Jorge Wagensberg, que decía: ¿qué culpa tiene la naturaleza de las facultades que tienen las universidades? En ese sentido, nosotros intentamos borrar los límites en las disciplinas para ir integrando, ir entramando las formas de conocimiento y las áreas de conocimiento. Y por supuesto, la evaluación. La sacrosanta evaluación con la cual nos permite controlar y castigar. La evaluación, nosotros la cambiamos por la palabra valoración. Y es cómo valoramos ese caminar por el proceso, ese ir abriendo nuestros caminos, porque se hace camino al andar. Entonces, ¿cómo vamos valorando esas construcciones que vamos haciendo para ir identificando aquellas debilidades que tenemos en nuestro quehacer académico, en nuestros estudios, para ir fortaleciendo esas debilidades? Y no solo fortaleciéndolos, obligando a la persona a que desde ella misma las fortalezca, sino que en la construcción colectiva de conocimiento nos permite fortalecernos como comunidad. Y eso nos lleva a esa construcción colectiva. ¿Qué hemos visto nosotros cuando hemos evaluado? Porque tenemos ya muchos años de estar con estos procesos. Cuando hemos evaluado nosotros nuestro quehacer,
no a las otras personas, hemos valorado nuestro andar, que hemos visto que una de las principales expresiones de las personas que han transitado por estos procesos de aprendizaje es: este doctorado me cambió la vida. Y siempre lo hemos dicho, este doctorado es para cambiar la vida, no es para que se metan más contenidos acá, es para que cambien acá, porque si no cambiamos acá, está bastante difícil que superemos que nuestra especie desaparezca, porque cuando decimos que el planeta va a desaparecer andamos bastante equivocados. No es el planeta, somos nosotros como especie. Si nosotros no ponemos a todo acá y, como dicen nuestros ancestros, miramos con el corazón, difícilmente vamos a salir de esta cuarta etapa del cambio climático, porque yo no sé si nos hemos dado cuenta que ya estamos en la cuarta etapa del cambio climático, cuyos efectos en algunos campos son absolutamente irreversibles. Por lo tanto, yo sí tengo mucha esperanza y lo comparto con Silvia. Muchísima esperanza en el verdadero sentido de la esperanza, y lo comparto con Pablo Freire en su pedagogía de la esperanza, que todavía tengamos tiempo de superar esta cuarta etapa y todavía pueda preservarse esta especie. Muchas gracias. Gracias, Cruz, gracias. Después de haber destruido todos los sacrosantos aquí, quedamos con la esperanza de construir algo distinto, creo. Creo que terminamos bien esta intervención. Gracias, Cruz, gracias, Silvia, gracias, Israel. Thank you very much. I just like to add this comment. It was a question, but also a comment from Juanjo from EGOA, that he said that we are speaking of these concepts. He also proposed education for social change. So it's another concept, it's another, that he's proposing also in conversation with what we are speaking here now, and also this changing of paradigm. So what we are here discussing here today is not just replacing words by another words. It's really changing the system. So it's destroying what Cruz was saying, destroying to rebuild a different thing, reimagine with hope. From Araceli is also saying that educación ecosocial. So lots of terms, lots of concepts are emerging, because someone said here that the path, we just build the path by walking the path, no? So it's really, it's emerging, and it's very positive. I believe that things are emerging, and that we are trying to with hope, build another thing. I think that's really, really important, and something that we should stress here. Thank you, Asra. And I just a few words just to say thank you to all the speakers. I think what I find really very interesting in terms of the conversations this afternoon is the sense about understanding the social and cultural context within which our field develops. And I found it really interesting that everyone put a lot of their comments in a particular context, and I think that's very important, because sometimes there's a tendency for us to use terminology across borders without understanding their interpretation, their context. So I think that's to me very important. And the second thing we see today is the start of a conversation and building on the work of Angel, because one of the things that we have been trying to do through the Angel Network is to make sure that what we organize and our publications were not Anglo-centric, and that we've recently, through our digest, started to publish summaries of publications in a number of languages, and we want to continue to build on that. And bearing in mind the very strong intellectual traditions for our field coming from Latin America, we feel particularly that the voices from Latin America are very important globally. So I'd like to thank again all the speakers for coming today. We would hope there'll be further events of this type, and look forward to seeing you all again soon. Thank you all very much. Thank you.